Bueno, estamos escuchando cuando son las 9:35 este tema instrumental llamado Transiente, interpretado en la grabación que ustedes acaban de escuchar por Quilapayún, pero cuyo compositor es el prolífico, multifacético Patricio Wang, radicado hace varias décadas ya en Europa. En principio por la situación política que todos ustedes conocen, pero que desde entonces ha venido en permanente diálogo con nuestro país y que ahora está precisamente en Chile para presentar sus distintos trabajos en distintos espacios, y lo tenemos también en la Radio Universidad de Chile. Patricio, muy buenos días, bienvenido y una alegría recibirte en nuestro medio de comunicación. ¿Tenemos a Patricio? Vamos a ver si podemos establecer el contacto. Bueno, vamos ahí yo había hecho toda la presentación para saludar a Patricio Wang, pero se va a sumar en poquitos segundos con ustedes. Efectivamente, son varias las actividades que está agendando en una gira bastante larga. Hay que recordar además que se trata de un compositor que trabaja en distintos formatos, con distintos tipos de formaciones musicales, y que por lo tanto, para efectos de tener un panorama más amplio de su obra, no es muy pertinente trabajar con una sola formación, ¿no? Bueno, lo tenemos ahora en línea. Patricio, muy bienvenido, gracias por poder conversar esta mañana. Ya, tenemos ahí alguna dificultad para establecer contacto con Patricio Wang. Vamos a ver si en los próximos minutos o segundos podemos establecer ese contacto para efecto de poder tener esa conversación. Bueno, aprovechar de reiterar que mañana, durante la tarde, es cuando en los distintos recintos donde se va a producir la elección del próximo domingo, se deben presentar los vocales de mesa para efectos de realizar todo el trabajo previo. Hay que recordar que si bien hay una cantidad de elecciones en las que participan los vocales titulares, luego de las excusas se ha publicado una segunda y definitiva lista de vocales que incorpora a personas que no habían participado en procesos electorales anteriores y que por lo tanto tienen que aprender, si me permiten decirlo coloquialmente, el tejemaneje de lo que supone una elección. Así es que mañana, durante la tarde, tienen que concurrir y constituirse en los locales electorales respectivos los vocales para efectos de poder preparar la participación y la recepción del público que va a llegar a votar el próximo día domingo, desde temprano en la mañana, para que ustedes puedan contar con ellos. Son las 9:38 y continuamos con más informaciones. Son las 9:38. Vamos a intentar nuevamente con Patricio Wang. Patricio, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Qué bueno, porque lo habíamos intentado ahí varios minutos. Así ahora que, sí. pero, un saludo de nuevo entonces. Sí, qué gran alegría, Patricio, que tenerte acá. Igual. Sí, bueno, a ver, partamos hablando de lo que es la experiencia de un músico tan vinculado con Chile, pero al mismo tiempo viviendo tantas décadas fuera. ¿Cómo es volver de manera presencial a compartir con un público que no es habitualmente el tuyo, pero que en esencia siempre ha sido el tuyo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Exactamente. O sea, digamos, lo lindo de todos estos viajes, y digamos, es el objetivo también de este viaje, como muchos otros, es mantener esta comunicación, mantener este puente que yo he intentado tener todo de los últimos, digamos, 30 años, siempre trayendo mi música a Chile, pero también llevando las experiencias que yo tengo acá con mis amigos músicos, llevándolas a Europa e incluyéndolas en mi trabajo.
Sí. Bueno, Patricio, obviamente por la repercusión en nuestra historia popular que tiene el Quilapayún, Sí, algunas de tus composiciones más conocidas son las que han sido interpretadas a través del grupo y de tu participación en él, pero tu obra es más vasta y de alguna manera esta Avenida Chile da la oportunidad de poder quizás para los más neófitos partir por ahí y llegar a otro tipo de composiciones que has hecho, con otro tipo de formaciones. Contemos un poco de esto porque tu programa en las distintas actividades que estás teniendo en distintas ciudades no es homogéneo, ¿no? O sea, se están presentando distintas obras con distintas formaciones en distintos lugares. Sí, lo lindo para mí y lo emocionante de este viaje, sobre todo, es que vengo con 4 obras de larga duración y que son un esfuerzo conjunto que inicié con todos mis amigos acá, fundamentalmente mis amigos del Seminario Internacional de Música de Osorno, Aliro Núñez y Jimena Torres, el Festival de Félix Cárdenas, el Festival Darwin Vargas en Valparaíso, y también la Orquesta Marga, mis amigos de la Orquesta Marga Marga, con lo cual puedo presentar obras diferentes, pero siempre en trabajo colectivo con los músicos de acá. En el caso del músico de Osorno, los amigos de Valparaíso, que son muchos con los que he realizado un trabajo durante los últimos 20 años bastante continuo. Sí, bueno, Patricio está ahora en Osorno porque hoy a las 7 de la tarde se va a presentar en la casa de la Fundación Creciente con el ciclo mistraliano y otras composiciones, así que aprovechamos de invitar a todas y todos quienes nos están escuchando que viven en Osorno, en las inmediaciones de Osorno, para que puedan asistir. Hablemos de estas creaciones, Patricio, que tengo entendido que no son compuestas todas recientemente a propósito de los 80 años del Nobel, pero que se produce esta feliz coincidencia, ¿no? Es una feliz coincidencia, sobre todo que, por ejemplo, de las obras antiguas son primeras audiciones en Chile. El martes pasado pudimos presentar en el Teatro Municipal de Viña con miembros del grupo Los Precisos y un grupo que formamos especialmente para esta ocasión, Mi Dialecto de Pájaros, que compuse en el 87 para Quilapayún, dentro de las así llamadas cantatas populares, y que nunca se había escuchado en Chile. Entonces, eso en contraste con el concierto que dimos ayer en el Festival Darwin Vargas en Valparaíso, donde presenté, fue el estreno en Chile de mi obra más reciente, que es el ciclo mistraliano. Son 7 piezas para violín, piano, que acompañan el canto, ¿no? Entonces es una paleta de obras que abarcan 30 años más o menos de composición. Entonces para mí es muy gratificante. Venimos con la emoción del concierto de anoche, que fue el estreno en Chile, y hoy día vamos a repetir eso con otras obras, otras composiciones, y también en conjunto con músicos locales en la Fundación Creciente en Osorno. Eso es Antower 1008 a las 19 horas. Sí, aprovecho de pasar el aviso. Pero por supuesto. Gabriela Mistral, que es mucho más reivindicada en Chile de lo que era hace algunas décadas atrás. No digo que antes no lo fuera, pero simplemente lo digo en comparación. ¿Cómo has visto eso, esa apreciación creciente del público chileno, de los lectores, en general de las personas interesadas en la cultura, por la vida, pero también por la obra de Gabriela Mistral? Si me permite hacer una comparación que no tiene nada odiosa, lo digo de antemano. Quizás, Patricio, en la década del 70, del 80, estaba mucho más presente Pablo Neruda en el imaginario colectivo, ¿no? Claro, sí. Pero digamos, yo creo que habría que compararla más bien que con Neruda que con Violeta Parra, ¿no? Ajá. Es decir, son personas que contaron con muy poco apoyo en vida, y la vida de Gabriela Mistral es un ejemplo de tenacidad y una obra, una obra que está recién empezando a ser realmente redescubierta. Con satisfacción podemos ver que hay toda una especie como de boom, de recuperar un poco este gran personaje que fue Gabriela Mistral, que fue encasillado siempre en un rincón muy limitado de su creación, ¿no? Cuando vemos que hoy fue la intención de mi ciclo mistraliano también, un poco es eso, es hacer una especie como de relato más personal e íntimo de la vida de Gabriela Mistral, más que solamente su poesía restringida a los poemas
poemas dedicados a los pequeños niños pobres, con sus piececitos azulosos de frío, en que se encasilló esta mujer extraordinaria y que fue en realidad una gran discriminación en nuestro país. Hay que recordar que Gabriela Mistral recibió el premio Nobel en 1945 y muchos años más tarde fue que recibió el premio nacional. Entonces esto nos da un poco la pauta hasta qué punto había una gran discriminación por esta gran artista que hoy es un ícono, afortunadamente. Sí. Te quiero preguntar, Patricio, por otra obra que también está en algunos de los programas y a continuación vamos a decir algunos de las presentaciones que quedan, que son varias, ¿ah? Así es que afortunadamente Sí. hay varias ocasiones para ver las obras de Patricio Wang. Una obra que a mí en lo personal me gusta mucho, pero que no te lo pregunto solo por eso, sino por la vigencia que adquiere, que es esta obra llamada Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, que, si me permites decirlo así, es muy larga para hacer una canción, pero es muy corta para hacer una ópera, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Sí. Es el objetivo. Sí, pues, y que es una composición musicalmente muy interesante, como es en general tu obra artística, Patricio, pero que tiene una letra, voy a decirlo bien resumidamente, ¿no? Que alude a este Galileo Galilei que porta la verdad, que porta la ciencia, pero que sin embargo es apabullado por el poder, por el dogmatismo. Y me parece que esa tensión adquiere tristemente una renovada vigencia a propósito de ciertas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Te quería pedir como artista, pero también como ciudadano, una reflexión política sobre eso, ¿no? Sobre el modo en que eso que esa obra señala, ¿no? De cómo se acalla quien dice la verdad y que porta la ciencia, dialoga con el tiempo presente. Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Yo creo que no solamente esa obra representa esta figura eterna, ¿no? De la lucha contra un dogmatismo, contra la imposición de lo que estamos viendo hoy en día, la imposición de lo que es el fake news, lo que es la no verdad, que estamos sufriendo todos. Es una obra eminentemente política, evidentemente, pero yo creo que el ciclo mistraliano también lo es, porque son figuras como Gabriela Mistral, como Violeta Parra, que son portadores de una verdad, en este caso artística, pero una verdad artística también se convierte en una verdad política, porque es de eso lo que estamos hablando siempre, ¿no? El arte, justamente es el arte y la cultura que hoy está siendo terriblemente atacada en todo el mundo. Es una verdad que muchos, la mayoría de los gobiernos no quieren aceptar. Entonces también cada acto artístico es un acto de alguna manera subversivo, y en eso yo incluyo mi Oficio de Tinieblas, pero también incluyo mi Suite para Violeta o mi ciclo mistraliano. Claro, lo que pasa, Patricio, tocayo, casi te digo pato. Sí, pero bueno, tocayo, sí, claro. Sí, dime nomás, yo también te digo pato. Sí, Entre patos nos entendemos. Sí, bueno, fuera de micrófono nos tratamos de pato, así que no vamos acá a hacerlo de otra manera. Okay. Sí, pasa que las personas de las que estamos hablando, ¿no? Violeta, Gabriela, Galileo, son personas con una biografía particular, pero también son arquetípicas, ¿no? Portan valores, exactamente. Portan valores universales, ¿no? Quería preguntarte sobre eso. Tú me hablaste del Oficio de Tinieblas, entonces yo te quería decir también que al mismo tiempo son figuras prácticamente operáticas, por eso el Oficio de Tinieblas, que fue la primera obra que yo compuse para Quilapayún en el año 80, también se trataba de eso, o sea, establecer una forma también, porque en el arte también estamos buscando siempre nuevas maneras de comunicar, y para mí, como se insertaba mi obra en lo que así llamó las cantatas populares de Quilapayún, yo quise hacer no una cantata contando una historia o haciendo pequeñas piezas separadas, como lo hizo magníficamente la cantata Santa María de Iquique de Luis Sati. Yo quería hacer una pieza que fuera más bien una escena de ópera, y me pareció que justamente Galileo representa todo el drama de una figura operática. Entonces es prácticamente una pieza, como dices tú, muy larga para hacer una canción, porque tiene un desarrollo dramático, y eso, como te digo, una especie de escena de ópera. Sí, bueno, contar que estamos conversando con Patricio Wang a propósito de su gira por Chile. Recordemos que él reside en Europa, en Holanda, Patricio, ¿no?
En Holanda y en Sí, Francia. en Holanda Sí. y Francia, sí. Y que está de visita en nuestro país para presentar en distintas ciudades algunas de sus obras. Aprovechamos de señalar, por ejemplo, o repetir que hoy día a las 7 de la tarde va a estar en la casa de la Fundación Creciente en Osorno, a las 7 de la tarde. También el próximo viernes a las 7 de la tarde va a estar en la Casa Román en Santiago con el Ciclo Mistraliano y otras composiciones. El 27 de noviembre a las 12:30 en la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha en Una Valparaíso. charla, Sí. El 29 de noviembre un concierto en la Sala Rivoli también de Valparaíso, claro. donde va a estar este mismo Oficio de Tinieblas, Salvataje y otras composiciones para... Y las canciones salvajes también, que es mi obra que más se hace en Chile en realidad. Exactamente. Y el 11 de diciembre finalmente a las 7 de la tarde en el Teatro de Quilpué, donde va a presentar Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei y Dialecto de Pájaros. Bueno, tú acabas de escribir la cantata Santa María de Iquique, que es una historia, Patricio, que en la Universidad de Chile y en especial en su Facultad de Artes adquiere un estatuto casi mítico, ¿no? De cómo... Totalmente. De cómo se produce este derribo de murallas que separan a la música docta, de la cual provenía muy genuinamente Luis Advig y la música popular, el Sí. aporte que han hecho ustedes, digo ustedes como la familia grande de la nueva canción chilena y de los movimientos Exacto. que han venido con posterioridad para poder mantener esa muralla bien derribada, pero hasta el día de hoy esa tensión cada cierto tiempo aparece o reaparece. Quería preguntarte cómo la ves, ¿no? Esta idea de que la música popular es para todos, pero que habría otro tipo de música que no sería para todos, y ahí está, entre otros, el rol de las universidades que tratan de incorporar nuevos públicos a las músicas. Bueno, ¿cómo lo ves poniendo tus pies en distintos lugares de esta tensión que yo te estoy describiendo? Yo creo que digamos, la cantata es un hito en varios sentidos, y recuerdas tú muy bien su posición en la Universidad de Chile. Para mí fue un enorme, un momento muy importante en mi vida, no solamente porque se presentó en nuestra sala, ¿no? Uh-huh. El estreno de la cantata Santa María tuvo lugar en lo que se llamaba en ese entonces la sala La Reforma, hoy en día Isidora Seges, Uh-huh. que fue el estreno de la cantata en ese momento. Y fue un gran momento yo creo, para toda nuestra generación, porque descubrimos lo que tú dices, que hay una distinción. En ese momento existía una distinción muy grande que ya yo diría que está casi pasada de moda, puesto que desde el año 70 hemos recorrido un tan largo camino, no solamente con la nueva canción chilena, sino que con todos los movimientos de jóvenes que se formaron a partir un poco de esas ideas que se formaron en esa década, ¿no? Que esa década maravillosa de gran movimiento, muy dramática, pero con grandes movimientos culturales en nuestro país y una gran revolución en la música. Justamente en estos días conversábamos con mi colega, el gran compositor Gabriel Matei, con el que tuvimos la suerte de compartir charlas durante el Festival Darwin Vargas en Valparaíso, justamente este término del cual ambos somos frontalmente enemigos, que hablar de música docta, ¿no? Ajá. Entonces ya en los términos nos importa mucho cómo nombramos las cosas, y nosotros le decimos música de tradición escrita. Perfecto. Porque docta ya impone un poquitito lo que teníamos siempre, que es una especie como de la clase social en la música, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, la música docta pertenecería a una élite y no puede ser apreciada por el resto del público, que no sea gente iniciada en las técnicas y en los laberintos de la música, entre comillas, docta. Entonces, preferimos hablar de tradición escrita, y que ha sido exactamente lo que ha sucedido, ¿no? Porque todos los músicos que se integraron, además, hacia el gran movimiento que fue la nueva canción chilena, que abarcaba muchos, era un grupo muy heterogéneo, abarcaba muchos géneros y muchos artistas de muchas corrientes, ¿no? Hay que ver que, por ejemplo, hablamos de la nueva canción chilena, pero incluía a Isabel Parra, Kila Bayún, el trío Lonqui, Ángel Parra, que eran artistas que tenían una carrera absoluta, un sonido, un estilo, un origen, un objetivo completamente muy distinto. Entonces, hoy
nos interesa mucho nombrar las cosas y vemos que afortunadamente estos términos ya están muy pasados de moda, y no solamente en los términos, sino que también en los hechos, porque, por ejemplo, cuando yo monto el dialecto de pájaros ahora en Valparaíso con mis amigos músicos de Valparaíso, con los que tenemos una larga relación, todos son hoy profesores y que trabajan en música tanto popular, de tradición folclórica, como la música más avanzada de vanguardia, ¿no? Como un gran representante nuestro gran amigo Félix Cárdenas, premio Pulsar como compositor de música contemporánea hace un par de años, y él se formó en la música popular, formó la Orquesta Andina, que es una de las primeras orquestas que presenta un repertorio absolutamente contemporáneo, pero también arreglos de música popular. Bueno, en fin, en esa trayectoria vemos un poco un resumen de lo que ha sido esta nueva generación de músicos que emergieron a partir de estos grandes movimientos de los años 60. Bueno, Pato, estoy completamente de acuerdo con tu redefinición del concepto de música docta. Estoy tan de acuerdo que anuncio solemnemente como director de la radio que a partir de ahora nos vamos a referir de la manera en que tú estás descrito a la ex música docta. A partir de ahora voy a llamar a Gabriel Matei. Sí. Ahora mismo llama a Gabriel Matei y dice, lo logramos, sí, Gabriel. A partir de ahora le vamos a llamar aquí en la radio también música de tradición escrita. Bueno, hemos conversado con Patricio Wang. Patricio, bienvenido a Chile. Gracias. Disfruta mucho con la gente que a la distancia, entre comillas, ha valorado y atesorado tu trabajo en todas estas presentaciones que quedan. Y quisiera decir también un último saludo a todos los músicos que han participado, que son músicos jóvenes de Valparaíso, músicos jóvenes de la Orquesta de las Américas de Osorno, y mis grandes colegas holandeses que me acompañan esta vez, que también son gente que se han aportado enormemente a estos viajes con una gran interés y una gran dedicación para, por ejemplo, montar este estreno de Gabriela Mistral, que son mis amigos Miranda Van Fleet, mi gran colega y amiga de tantos años de nuestro grupo Mackay, Helen Hulst, que es la gran violinista holandesa, y Gerald Bauhaus, que es un monumento de la música contemporánea en Holanda. Fantástico. Un abrazo, Pato, que estés muy bien. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. Un gran abrazo. Ahí está Patricio Wang. Pueden buscar ahí en las próximas presentaciones. Recordemos que hoy a las 7 va a estar en Osorno. Finalizamos con una triste noticia, conocida hace pocos minutos, el fallecimiento del ex entrenador de nuestra selección chilena de fútbol, el profesor Javier Ascargorta, vasco de origen, con una larga trayectoria en muchos clubes de muchos países del mundo, que dejó su gran huella como el primer, ya a estas alturas, único entrenador en clasificar a la selección de Bolivia a un mundial de fútbol. Esto ocurrió en el mundial de 1994 y precisamente como consecuencia de ese gran éxito le fue confiada la conducción de nuestra selección para el proceso que debía llevarnos al mundial de Francia 98. Como bien se sabe, no tuvo los resultados esperados, pero pasó por nuestra selección y qué duda cabe, con su bigotón característico, era un personaje del fútbol. Así es que tristemente y como consecuencia de un problema de salud cardíaco ha fallecido el entrenador, el profesor Javier Ascargorta. 9:57, nos vamos y ya viene Nicolás Rojas con el semáforo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa